Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Violencia de Género y Femicidio, organizado por la Comisión Especial de Mujer e Igualdad de Género del Senado y por la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Queremos inaugurar esta actividad con las palabras de la senadora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión Especial de Mujer e Igualdad de Género del Senado. Por favor, senadora Adriana Muñoz, por favor, tome el podio. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos los presentes. Muchas gracias por estar acá el día lunes que se reinician las actividades en todo el país después de este intervalo del mes de febrero. Y nosotras como comisiones de Mujer y Equidad de Género, Senado y Cámara, que debutan este año, 2018, hemos querido, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo de este año, hemos querido hacer estos conversatorios porque hay muchas cosas que conversar, hay mucho que reflexionar y creo que hay mucho que articular entre las parlamentarias, los que estamos en el nivel de la política, gobierno y las organizaciones sociales y el movimiento feminista en nuestro país. Yo creo que ha habido poco diálogo, yo diría fluido, se da fundamentalmente en las comisiones, en torno a un proyecto, en torno a determinadas áreas que hay que ir de alguna manera tramitando, pero yo creo que es bueno que nos digamos bien directamente qué es lo que y reflexionemos, qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal y cuáles son los enormes desafíos que aún nos quedan para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. A San Pedro de Atacama, a dialogar con personas de San Pedro y de algunos aylus. Y la verdad es que después de esa experiencia me sentí tremendamente frustrada. Es una ley en la cual yo no había participado en su formulación ni nada, pero me parecía que era de utilidad. Sin embargo, me di cuenta que la ley se transforma muchas veces solamente en bonitas palabras en un papel que son inaplicables en el terreno. O sea, cuando tú le estás hablando de la ley a una mujer que vive en una IYU a 10, 20 kilómetros de San Pedro de Atacama, donde no existe un servicio de la mujer, donde hacer una denuncia o pedir el apoyo, donde la única institucionalidad que hay para hacer una denuncia es Carabineros, y en esa época solo había carabineros hombres, que además no estaban capacitados, porque en la comisaría ni siquiera había baño para recibir a mujeres carabineros. Te das cuenta que la ley puede quedar muy bien hecha, pero que en el terreno es inaplicable. Para esa mujer el llegar a tramitar algo, una denuncia, significa ir a Calama. Entonces, en ese contexto yo creo que hay un tema de institucionalidad pública que tampoco va acompañando a los cambios legales que nosotros hacemos. Existen propuestas, además, que van en el ámbito penal, principalmente de aumentar las penas, o un proyecto que nosotros iniciamos con la diputada Molina en el periodo pasado, y que tiene que ver con el que la infidelidad no sea un atenuante. Y todas esas modificaciones que hemos propuesto, también otras en el ámbito de la educación no sexista, etcétera, difícilmente van a provocar los cambios necesarios si es que no hay un cambio cultural. Yo creo que aquí el tema educacional es fundamental. Y siento que estamos llegando tarde a propósito de la intervención con estas páginas web, nido.org y otras, porque significa que los medios de comunicación, los medios en que la gente se está relacionando hoy día, pasaron por arriba de todo lo que se aprende en los colegios desde el kinder y el pre-kinder. Así es que yo creo que ahí está la clave. Muchas gracias. Yo quería intervenir. Voy a hacer una cosita. Es necesario, me acaban de avisar, que den su nombre y se presenten cuando intervengan,
para que quede registrado su nombre. Yo estoy molestando un poquito y le quería preguntar a la senadora, porque ella fue la autora de la moción que dio origen a esa ley junto con la diputada María Antonia Saá, la ley 20.066. Y yo le quería preguntar que hiciera usted una visión un poco desde el Congreso, cómo han ido los cambios que han ido dando origen a distintas leyes, porque efectivamente yo también encuentro que a las leyes les falta llegar a la gente, les falta de pronto responder, pero también hay todo un espacio de desarrollo que han tenido los parlamentarios desde esa ley en adelante. Entonces me gustaría que usted después... ¿Sigo? Bueno, mi nombre es María Soledad Granados, soy de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial. En primer lugar, agradecerles esta invitación. Para mí es realmente un honor estar entre ustedes. Lorena Fríes, senadora, diputada. Y tal como señalaba Lorena, a mí lo primero que extraño en este panel es la presencia del Poder Ejecutivo, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Justicia. Y esto lo digo desde la absoluta práctica, desde lo que yo hago, que es intentar incorporar la perspectiva de igualdad de género y no discriminación en una institución que es el Poder Judicial. Ese es el fundamento. Cuando nos preguntan ahora respecto de la importancia de las leyes, en definitiva, que levantan estos temas, me viene a la mente un comentario de una mujer jueza que ahora es ministra, que dijo que el 94, cuando fue la primera ley, a los jueces civiles de un día para otro teníamos que ser expertos en violencia intrafamiliar. Y decía, y nos mirábamos y decíamos, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Esta mujer, por supuesto, ahora ha tenido todo un avance y un desarrollo, pero el llamado, digamos, que ella tuvo y el conocimiento y la capacitación que tuvo que asumir individualmente en esos tiempos fue por una modificación legal. Entonces, primero quería rescatar eso, la importancia de que como Estado nos pongamos de acuerdo en que estos son temas que queremos abordar y que tenemos que abordar. Por supuesto, hay que abordarlo de manera integral. Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo y es lo que como Secretaría y en nuestra política consideramos, es un problema de una manifestación de discriminación y de desigualdad, es un problema de derechos humanos, la violencia contra la mujer y ese es el contexto y el trasfondo, no puede ser otro, no me imagino ni que sea debatible. Y también quería referirme al problema de la implementación. Yo creo que usted da en un punto muy importante porque estando desde adentro intentando que estos temas funcionen, uno se topa con personas que son jueces y jueces, funcionarias y funcionarias, que viven en la sociedad en la cual estamos, una sociedad donde hay discriminación, donde hay un sistema de desigualdad de género, en definitiva, que subvalora a las mujeres, y eso se manifiesta en el trato que se les da cuando se acceden a tribunales, en el trato en las policías, en también la forma en que se, analiza la prueba, me imagino que lo vamos a hablar después, en cómo se entiende la retractación en casos de violencia, en si se entiende o no. Entonces, nosotros lo que buscamos principalmente es que se entienda, que podamos conversar desde un mismo nivel y eso en definitiva sería como lo que estamos trabajando más. En relación al tema de la violencia de género en el ciberespacio, que podría ser lo que está subiendo con nido.org, para mí es la misma violencia de género que se ejerce en cualquier espacio, pero que ahora está utilizando un espacio un poquito más complicado en términos de que es súper difícil de controlar y se actualiza muy rápidamente. En nuestro sistema legislativo penal no tenemos delitos que sancionen, por ejemplo, la difusión de imágenes, cuestiones que se han discutido a nivel de los diarios y en la prensa en estos días, y donde es evidente la falta de sensibilidad o de comprensión del tema. Y aquí quiero dar como un ejemplo. Para mí es lo mismo, ¿por qué? Porque, voy a decirlo así, es como... Lo que más me llamó la atención en las redes sociales, sobre todo, son las discusiones de si esto efectivamente es violencia de género o no, o si es simplemente una expresión de personas que le quieren decir a las mujeres que son muy bonitas o que son no muy bonitas, con otras palabras, digamos, pero que es solo eso, y eso es lícito hacerlo. Es lícito hacerlo en el ciberespacio, es lícito hacerlo en el lugar de trabajo, es lícito hacerlo en la calle, es lícito hacerlo en estos grupos de WhatsApp. Entonces, ahí está como la tensión. Para mí, y si uno enfoca el problema desde un
una situación de violación de derechos humanos y de violencia contra la mujer, violencia de género, es violencia, no es otra cosa, no es una expresión de un derecho, digámoslo. Es innecesario, es discriminatorio y puede generar situaciones graves de violencia como las que precisamente aparecían en ese mismo sitio. Entonces ahí yo creo que en ese límite que no es tan claro es que la discusión es más interesante de alguna manera, porque no estamos hablando de las solicitudes de secuestro ni de la pedofilia, que son delitos, pero ahí en el previo yo diría que es un buen ejemplo de lo que también sucede en nuestra sociedad. Podría hablar más. A mí me gustaría contextualizar un poco y reconocer que en Chile institucionalmente la violencia hacia las mujeres no existe. O sea, todo lo que hablamos acá son eufemismos. No existe ninguna institucionalidad que reconozca la violencia hacia las mujeres como tal. La ley de violencia intrafamiliar es ley de violencia intrafamiliar y oculta que el 80% de las denuncias son hechas por mujeres. Cuando hablamos que esto es violencia de género, es violencia hacia nosotras. Y se sigue ocultando esta cifra. Por eso me gustaría contextualizar primero que lo que estamos hablando son, como decía, son ciertas personas que están en las instituciones que intentan, que tratan de generar leyes, que tratan de darle una contextualización distinta a esto. Pero en Chile, institucionalmente, el Estado chileno no reconoce la violencia en contra de las mujeres. Y me gustaría contextualizarlo porque así de atrasados estamos. Y creo que es bueno comenzar a poner las cosas en el lugar y decirlas como son. Chile se comprometió hace más de 20 años a hacer una ley de violencia, una ley por una vida libre de violencia hacia las mujeres. Más de 20 años le prometió a todos los demás estados que iba a hacer esta ley. Seguimos con una ley que todavía está en discusión, con una ley que no reconoce de manera integral lo que significa la violencia hacia las mujeres, una ley que mantiene el delito de maltrato habitual. ¿Qué significa esto? Que para que sea delito a las mujeres tienen que maltratarnos varias veces. ¿Cuántas? Bueno, el fiscal dirá cuántas veces, según su criterio, tienen que maltratarnos para que él inicie una investigación. Y luego serán los jueces quienes determinen si esas veces, cuántas veces constituye o no un delito. Por lo tanto, seguimos perpetuando a través de las leyes también el permiso para violentarnos a las mujeres. Y eso es lo que hoy día se está tramitando y eso es lo que hoy día el gobierno, el Estado chileno comprometió y está haciendo. Entonces tenemos que revisarnos. Las leyes son importantes, efectivamente, pero las buenas leyes. Hoy día tenemos una legislación sobre femicidio que es parcializada. Reconoce solamente el femicidio por relaciones sentimentales y que tienen que ser más formales. El pololeo casi no está reconocido. Pero el femicidio es un asesinato machista, es un asesinato que se ejerce por un hombre hacia una mujer con control, con dominación, con desprecio a la vida de las mujeres. Y entre el 25 y el 30% de los femicidios que se cometen no son cometidos por alguien con quien tenía la mujer un vínculo. Por lo tanto, seguimos disfrazando y seguimos no mostrando a través de la legislación que toma los conceptos que las feministas trabajamos, que las feministas vamos investigando y lo transforma en ley parcializada. Y esa ley parcializada le hace creer a la sociedad completa que femicidio solamente es el asesinato de una mujer por el marido, por la persona con la que convive o por el padre de hijo en común. Entonces, para mí realmente lo que falta es tomarse en serio el problema de la violencia en contra de las mujeres. Y hay que tomárselo en serio. Y ya no decir, bueno, estamos tramitando una ley 20 años, más de 20 años. ¿Y quiénes están viendo esas leyes? La están viendo personas que dicen que a las mujeres nos violan por tomar un traguito de más. Están legislando personas que dicen que hay violaciones no violentas. Están legislando mujeres que dicen que prestamos el cuerpo. Eso es cosificarnos, eso es quitarnos la calidad de persona. Cuando acá decimos que la violencia en contra de las mujeres es un problema de derechos humanos, es porque a las mujeres se nos quita la calidad de personas. Eso es lo que pasa cuando se ejerce violencia en contra de nosotras. Y cuando la senadora von Baer
dice que nosotras prestamos el cuerpo, lamento que no está acá para decírselo a ella misma, cuando dice que prestamos el cuerpo, está haciendo exactamente lo mismo que hacen los femicidas, exactamente lo mismo que hacen los maltratadores. Nos da la calidad de cosa. Y como somos cosas, incubadora, envase, hogar, porque eso es lo que dijo, con esa cosa se puede hacer lo que se quiera. Matarla, mutilarla, violarla, golpearla, despreciarla. Porque soy dueño de esa cosa. Con esas personas estamos legislando hoy día. Con excepciones, por supuesto. Hay compañeras que están tratando de hacer sus esfuerzos también desde dentro y desde las instituciones. Pero mientras no reconozcamos que en Chile el problema de la violencia hacia las mujeres no se ha tomado en serio, que no hay legislación que realmente la reconozca, por lo tanto, no hay políticas públicas destinadas a erradicar la violencia en contra de las mujeres, no vamos a avanzar. Entonces, a mí me parece que hay que poner en ese contexto la discusión, que hay que pedir que exista una institucionalidad que la reconozca, pero además también tenemos que revisar quiénes son los que crean esa institucionalidad. No podemos seguir permitiendo agresores de mujeres en cargos públicos, no podemos seguir permitiendo dichos machistas de presidentes de la República en donde dicen que a las mujeres decimos que no, pero queremos decir sí. No podemos seguir permitiendo este tipo de cosas, porque de lo contrario seguimos teniendo conversaciones, vamos tratando de avanzar, pero esto hay que tomárselo en serio. Las mujeres en Chile somos más de la mitad de la población y todas somos violentadas, porque la violencia es estructural y es un continuo que nos persigue en toda nuestra vida, porque estamos en una sociedad que se estructuró para eso, que está hecha con pilares que tienden a violentarnos a las mujeres, y eso es lo que tenemos que destruir. Ninguna conversación va a ser fecunda si no nos posicionamos desde la realidad que hoy día tenemos en Chile, y esa realidad es que la violencia en contra de las mujeres no ha sido tomada en serio por la institucionalidad, y el Estado chileno está en deuda con nosotras, y los femicidios no son reconocidos solamente porque hay una ley. No es que la gente los conozca, es porque nos matan, es porque a las mujeres nos matan, y porque este año ya llevamos 11 mujeres asesinadas, 11 hombres han decidido matar a 11 mujeres. Por eso reconocemos los femicidios, por eso los estamos viendo, no porque la ley lo diga, porque vemos cómo matan a nuestras compañeras. Senadora. Bueno, yo me quiero hacer cargo de lo que me corresponde. Tú me planteaste la ley 20.066 y no solamente hablar de la ley como lo que dice, lo que no dice, sino que del proceso político que hemos vivido de los años 90 hasta ahora. Porque yo me hago cargo del reclamo del movimiento mujeres y del movimiento feminista. Muchas de las que hemos estado en el Estado, en el Parlamento o en el Gobierno, somos feministas. Venimos del movimiento feminista que luchó durante la dictadura y se constituyó durante la dictadura. Hicimos propuestas de las mujeres a la democracia. Quisimos incidir en la transición, no que nos dejaran fuera o recluidas a los departamentos femeninos de los partidos como había sucedido en la historia anteriormente. Y nos hicimos cargo de una agenda feminista. Hay una propuesta, hay 11 comisiones que se conformaron, y lo que ahí se hizo fue una agenda, un programa y propuesta de programa al primer gobierno de la transición con propuestas, como decía Lorena, que vienen del movimiento feminista. ¿Y qué sucedió en el transcurso de los gobiernos? Lo que sucedió es que fue perdiendo el sello feminista porque se fue haciendo un trabajo desde la ley de las políticas públicas en la formalidad de las propuestas, pero no en la radicalidad de las propuestas. La primera ley que presentamos de violencia hacia las mujeres fue violencia contra la mujer. Se desvirtuó en violencia intrafamiliar. La primera propuesta de constituir una comisión de mujeres en la Cámara era Comisión de la Mujer, año 91. Se desvirtuó a Comisión de Familia. Y así suma y sigue, todo el femicidio no es íntimo, no puede ser público. Incluso esas escasas propuestas mutiladas en su sello feminista pasaron llenas, como tú bien dices, llenas de limitaciones y de deficiencias y habían sido desvirtuadas. Entonces, yo creo que el reclamo es súper central. Tenemos responsabilidad, sí, pero también tenemos responsabilidad de que un país vote, elija a quienes las van a representar para llevar a cabo estas tareas.
con un parlamento de minorías, como tuvimos el 90, 94, 94, 98, y con las corrientes conservadoras fuertes en el Senado y la Cámara de Diputados, no es excusa, pero es la realidad. Entonces, toda esta legislación bastante mutilada en su sello feminista es la que hoy día está vigente. Es la que hoy día está vigente. Y yo digo que la ley de femicidio sirvió para sacarlo de la crónica roja, porque antes no podíamos tener estadísticas, si algo sirvió, porque es una ley sesgada, por cierto, discriminatoria, como dice las Naciones Unidas, porque no incorpora el femicidio que vive la mujer en el mundo público. Sirvió, por cierto, para poner el tema. Hay un libro que publicó la Red de Mujeres contra la Violencia Intrafamiliar, contra el femicidio y la violencia, que rescata un poco el debate que tuvimos en las comisiones de Constitución y Familia de la época, para llevar adelante el debate sobre esta ley. Y claro está que fue muy difícil, porque nuestros colegas abogados nos decían que era realmente vulgar incorporar ese concepto que estaba en la prensa e incorporarlo en la ley. ¿Cómo era posible que nosotras trajéramos este vulgo a consagrarlo como concepto en un proyecto de ley? Fue bastante duro, o sea, uno podría escribir los procesos. Yo creo que en ese texto que me pidió Soledad en la época, que narrara un poco lo que había pasado con la ley, planteé de alguna manera la tensión que hay entre las visiones de los que legislamos, desde todas las perspectivas, de todas las visiones. Entonces ahí la tensión fue decir, mira, el preciosismo jurídico, porque la gran mayoría son abogadas y abogados, otras somos sociólogas o profesoras, o arquitectos, o médicos, que no tenemos incorporada quizás la cultura de la rigurosidad jurídica, pero captamos los problemas desde otras dimensiones, ¿cierto? Más de la cultura, antropóloga, etcétera. Entonces yo sentí eso como una tensión, además desde ser del feminismo a las corrientes conservadoras, hay también una tensión y confrontación de visiones de la vida y de la sociedad, de cómo cada uno de nosotros lo lleva a la tramitación de las leyes. Entonces creo yo que la ley de femicidio, por cierto, hay que cambiarla. No sé si en la esta ley integral del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, queda abierta tanto para la violencia intrafamiliar como para la violencia de las mujeres en lo público, quedó abierta también la conceptualización de una violencia de género. Yo creo que eso hay que revisarlo muy bien. Y también hay que trabajar para que lleguen otros parlamentarios y parlamentarias al Parlamento. O sea, no por el hecho de ser mujer tú garantizas que vas a llevar o vas a ser portadora de una agenda de derechos de las mujeres. Y eso creo que hay que trabajarlo cada una de nosotras. Es complejo. Es difícil llevar una agenda feminista, que creo, desde el gobierno. A Lorena le tocó estar en el gobierno. Sabemos los vericuetos, sabemos cómo hay que obedecer. Sabemos el Parlamento cómo no tenemos la fuerza y cómo se pierden las propuestas. Entonces, por eso yo al inicio decía que hay que definir quizá una nueva forma de tramitar las iniciativas de ley. Las audiencias públicas que nosotros tenemos son importantes, pero creo que no bastan. Creo que hay que interpelar, y nosotras, desde las mujeres comprometidas con una agenda feminista de género, nosotras mismas sentarnos y sentirnos interpeladas a crear espacios donde podamos sacar de estas deficiencias, estas limitaciones, las propuestas de ley. Por un lado se dice, mira, una ley está 20 años, esta del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia es del 2018, la incorporó la expresidenta Bachelet en enero del 2018. Llevó un año en la Cámara de Diputados y entró a nuestra comisión en el Senado. ¿Vamos a apurarnos en hacer la ley? ¿Vamos a hacer muchas audiencias públicas o vamos a hacer muchos conversatorios públicos? Yo creo que la interpelación a nosotros parlamentarios tiene que venir desde lo público en lo público. Creo que armar estos círculos de conversación podemos incentivarlos desde las propias comisiones de mujer y equidad de género, Senado, Cámara. Decir, mire, vamos a tramitar esta ley, la vamos a hacer en un foro público. Queremos escuchar limitaciones, eso se escucha en las audiencias públicas, pero es entre cuatro paredes, aunque se transmita por el canal del Senado o de la Cámara,
está siempre en la sala, en el espacio del Parlamento. Entonces creo yo que hay que poner una pausa, hay que hacer un espacio, un paréntesis, para no legislar con urgencias, porque esta ley es clave, esta ley es muy clave, porque tiene que contener todas las violencias que vivimos las mujeres en la sociedad, todas, la física, psicológica, sexual, laboral, los derechos sexuales y reproductivos. Es violento, apenas sacamos una ley que incorpora 3 causales, es violento lo que la sociedad hace con el cuerpo, con la decisión de las mujeres en su vida reproductiva y sexual. Entonces hay muchos temas que se abordan desde el Parlamento, la sociedad civil, los movimientos mujeres, el movimiento feminista, pero que al final no dialogan, no conversan y tenemos legislaciones mutiladas desde el sello feminista que deberían tener. Entonces creo que es una invitación a definir un camino, porque el camino que tenemos, ¿cuál es? El gobierno hace la ley, lo manda al Parlamento, lo ve la Cámara o el Senado y después lo ve en una comisión mixta, se tramita en el Parlamento. Y así han salido las leyes que han salido, como tú decías, con todas las votaciones de personas que no tienen ninguna legitimidad en materia de reconocer la realidad y condición de las mujeres. Al contrario, que son violentos en sus lenguajes, en sus expresiones, en sus votaciones, incluso los proyectos de ley que hoy día estamos recibiendo de parte del gobierno, que son bastante complejos siquiera mirarlos. Entonces yo creo que aquí hay una necesidad urgente de definir un camino. Hicimos un camino una vez en que nos sentamos mujeres de partido, independientes, feministas, armamos una propuesta, pero que se formalizó y no se radicalizó. Y creo que hoy día lo que exigen no solamente las mujeres de los partidos, del Parlamento, las organizaciones, el movimiento feminista, exige la realidad. Porque como no podemos seguir contando femicidios. Y son 7 porque son íntimos y son 11 o 12 porque hay 3 que no son íntimos, sino que son públicos. Entonces eso es un maltrato, es una aberración de trato a las mujeres. Así que creo que ese es el mandato que debemos tener, que la realidad nos golpea tan fuerte hoy día, la magnitud de la violencia es tan dramática, tan profunda, que no podemos seguir mirando al techo y somos responsables de hacer malas leyes. Y ser responsables de hacer malas leyes es seguir entregando la vida de las mujeres a la desprotección, a la impunidad, porque hoy día eso es lo que sienten las mujeres. Vemos sus denuncias en la televisión. A una mujer le queman la casa, en la expareja, no sé si ustedes vieron en febrero, va a hacer la denuncia, la toman preso y a los 2 o 3 días está libre. Otra mujer va a hacer denuncia, tiene cautelares, tiene medidas de protección, no funcionan las cautelares, no funcionan. Y ahí voy a la 20.066. Dice, la ley busca fortalecer las medidas cautelares. El Poder Judicial no tiene, yo creo, instrumentos ni recursos para hacer instalar una unidad de control, seguimiento de las cautelares, que es lo que debería ser, vinculada a los planes cuadrantes, porque tú le das una cautelar a la mujer y queda desprotegida igual. Va a su casa, el agresor se acerca, va a su casa, va a su oficina, a su centro de estudio y la mata. Tenía denuncia, tenía cautelar. Entonces, ahí hay incoherencias de la ley. Las mujeres van, denuncian, me siento desprotegida, el hombre generalmente se suicidan, los femicidas, y tenemos un drama social de las hijas, los hijos, que quedan de ese grupo familiar, de esa relación que muere producto de un asesinato de una mujer. Entonces, yo creo que la realidad nos interpela. Eso es lo que nos interpela. Y eso es lo que yo creo que está en la furia, en la ira que volvemos a sentir como en los años, me acuerdo que publicábamos la revista Furia, creo que el año 82, 83, que estábamos indignadas, por la dictadura, estábamos indignadas por lo que vivían las mujeres en esa época. Hoy día hay furia igual, indignación, porque matan mujeres, 15 años presos, 13 años presos. Como decía la diputada Hernando, en mi región, y eso es la realidad de la vida, las policías, los carabineros, PDI funcionan muy débilmente.
Yo me tuve que transformar en Sherlock Holmes para descubrir que un suicidio de una mujer no era suicidio, era femicidio. Se había suicidado con 7 puñaladas. Y la policía aceptó aquello. Habían desaparecido las pruebas, el lugar de los sucesos había sido tratado de una manera absolutamente irracional para la lógica policial. Entonces tenemos, yo creo, hoy día que avanzar en este sentido y sobre todo darnos cuenta que este maltrato habitual tiene que desaparecer. La ley Cholito es más fuerte que en ese sentido, porque de verdad la protección es una vez y punto. Aquí tú tienes que demostrar que fue 5 veces que te maltrataron. Entonces es una aberración, es una aberración. Y por último, interpelar también a que no podemos dejar pasar más una ley que permita que el aparataje institucional que tiene que encargarse de la prevención, de la atención de las mujeres que sufren violencia, solamente le demos buenas recomendaciones para que actúe. Como tú muy bien dices, creo que tiene que haber una institucionalidad fuerte que se haga cargo de la violencia, del crimen a las mujeres. No podemos seguir mezclar violencia hacia las mujeres con violencia intrafamiliar, que se transformó en un paraguas de todas las violencias que suceden al interior del hogar, pero no todas las violencias que vivimos las mujeres en la sociedad. Y tampoco podemos aceptar que se sigan contando femicidios de una naturaleza y de otra es discriminatoria. Yo comparto con las Naciones Unidas, pero la historia de la ley es esa. La historia de la ley es que si no se sientan 300 o 400 mujeres en las tribunas de la Cámara de Diputados el día que debatíamos la ley, esta se pierde. Con la presencia de las mujeres, ninguno de los parlamentarios que tú bien narrabas, que se habían opuesto, que habían hablado, pero las penas del infierno, de que esto era, pero ya sencillamente el caos, porque íbamos a traer la vulgaridad a las leyes, ninguno se atrevió a votar en contra. Entonces, creo yo que ahí hay un mandato que tenemos que hacer desde la ley a que la institucionalidad sea fuerte, a que aquí no le vamos a proponer, sino que la vamos a mandatar, y además de aquello las leyes tienen que venir con presupuesto. La ley 20.066 proponía todas estas materias sin ni un peso. Entonces creo que ahí es donde se cristaliza la poca importancia que este país le ha dado a la violencia contra la mujer y al asesinato contra las mujeres. Y creo que es responsabilidad de todas cambiar eso ahora, no mañana. Muchas gracias, senadora. Vamos a pasar al siguiente módulo para que hablemos un poco más sobre femicidio y profundizar ese tema. Pero quiero dejar un tema pendiente dando bote, porque efectivamente aquí se habla de que el Estado no toma las medidas necesarias para evitar los femicidios, y esa es una de las conclusiones que saca la 12ª versión de la encuesta humana, donde el 89,2% de las mujeres siente que el Estado no está tomando las medidas necesarias, que además que el 79,3% considera que la violencia hacia las mujeres en la relación de pareja no es un problema privado de quienes la sufren, y que el 88,5% de las chilenas considera que Chile es un país machista y que la única manera de cambiarla es la educación en los colegios, la educación a los profesionales que están trabajando en el tema de violencia, la educación en las personas que efectivamente van a hacer los cambios, tanto los parlamentarios, los jueces, los policías, los profesores. La educación termina siendo una clave fundamental. Yo los quiero invitar a la segunda parte de este conversatorio. Nos vamos a ir a una pausa en este momento y, por supuesto, les quiero recordar que esta actividad está siendo transmitida por TV Senado y vía streaming, y que además tenemos un lenguaje de señas. Así que muchas gracias y nos vamos a una pausa.
Les recuerdo a todos que esta actividad está siendo transmitida por TV Senado y vía streaming en el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional, www.bcn.cl, y cuenta con lenguaje de señas. Les recuerdo además que a las personas que están aquí compartiendo con nosotros esta mesa, este conversatorio, están entregando papelitos para hacer preguntas, para que ustedes nos hagan llegar entonces las preguntas que le quieren hacer a nuestras invitadas. Entonces, voy a invitar a nuestras invitadas al segundo tema de la mañana, que es el femicidio. Y me gustaría hacer referencia, porque ustedes ya lo han mencionado y creo que es importante, que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU alertó que la ley de femicidio tiene sesgos discriminatorios, que además en los últimos informes que ha hecho el Comité de la CEDAW también dio cuenta de que el femicidio, en la ley de femicidio en Chile no consideraba el femicidio no íntimo y que por tanto estábamos al debe como país, y que además hizo una serie de temas y punteos del Comité de la CEDAW respecto a cómo se está abarcando el tema de la violación en Chile, la violación íntima también. En ese marco, yo los quiero llevar entonces a discutir el tema del femicidio, la ley del femicidio en Chile, considerando que, tal como ustedes lo decían, en los últimos años ha habido promedio 40 femicidios íntimos al año. Ya vamos de nuevo en 9 o 11 si se consideran los íntimos y los no íntimos. Tenemos ley, tenemos un movimiento en la calle que está siendo muy fuerte, tenemos parlamentarias que están discutiendo el tema y que lo están poniendo en la agenda, tenemos una sociedad civil, tenemos un poder judicial embarcado en el tema y sin embargo tenemos aún que lamentar 40 femicidios al año. En ese marco me gustaría preguntarles a ustedes, voy a dar la palabra primero, me la pidió Lorena Fríes, me la pidió primero, respecto a cómo ven la ley del femicidio, cuáles son las principales falencias que tiene el sistema, tanto legal como de acceso a la justicia. Yo voy a bajar al femicidio, pero quería plantear que en materia, en general, el femicidio tenemos que inscribirlo. Yo creo que parte de los problemas también tienen que ver con la lógica del derecho penal, que lo que hace es escindir y no permite mirar contexto. Una de las cosas que se les critica generalmente a las feministas abogadas en materia penal es que nos salimos de la dogmática penal y exigimos al derecho penal que mire contexto. ¿Por qué? Porque la violencia es un continuo. ¿Por qué? Porque la violencia es una forma de discriminación. ¿Por qué? Porque el femicidio se inscribe en la violencia y por lo tanto si tratamos estas cosas episódicamente con causa-efecto individual, de caso a caso, la verdad es que no terminamos de mirar lo que hay detrás de cada uno de los actos de violencia, incluido el femicidio. Lo segundo es que hemos tenido, y no solo en Chile, la tendencia, y yo como abogada de derechos humanos no me siento cómoda, de tratar de resolver un problema enraizado culturalmente solo a través de la vía penal. El derecho penal no resuelve problemas culturales. Es una herramienta, pero no los resuelve. Y si bien estos son temas que tienen que constituirse en delito, la verdad es que una gran falencia en materia de investigación, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres tiene que ver con la prevención. Y la prevención es una obligación del Estado y es una obligación de los tres poderes del Estado. Y allí me cojo con un poco con lo que decía la Nani, al principio en la ley del 94-96, la primera ley de violencia intrafamiliar también fue sin presupuesto. Es decir, y además eso tiene otro problema, que es que solo lo puede presentar el Ejecutivo. Y la derecha no ha presentado proyectos de ley que signifiquen una inversión social en violencia. Cuando se presentó la ley de violencia integral durante el gobierno de la presidenta Bachelet, también fue a costa del presupuesto, esa ley de violencia integral. Por lo tanto, en ese sentido me agarro a lo que decía Lorena, de que resolver
erradicar o avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres, incluido el femicidio, significa un alto nivel de inversión en presupuesto, en recursos humanos, en capacitación, etcétera. Y por eso también el énfasis que se ha puesto en la necesidad de prevenir en los temas que tienen que ver con, que tiene una obligación el Estado de Chile, con todo lo que tenga que ver con la erradicación de estereotipos que alimentan, ¿no es cierto?, y terminan justificando y reproduciendo esa violencia. No tenemos nada respecto de los medios en esa materia. El proyecto de ley de violencia integral incorpora la necesidad de que en los planes de formación ciudadana se incorpore la no discriminación y la igualdad. Pero ¿quién fiscaliza los planes de formación ciudadana? ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el Ministerio de Educación para obligar a los establecimientos que por la vía de la libertad de enseñanza terminan estableciendo proyectos donde la violencia contra las mujeres puede verse como una simple pelea que requiere una conciliación, por ejemplo? Entonces tenemos un problema de cómo mira el Estado los problemas que tienen que ver con la prevención en materia de violencia. Y en el tema de femicidio, la verdad es que sí, tenemos un femicidio a medias, por lo que dice la Nani, cada parto en el Parlamento de contenido feminista sale desdibujado. Esperemos que en este caso no. Una de las críticas que se le hace a los proyectos de femicidio es lo que decía al inicio, es la necesidad de la contextualización de género. Y en ese sentido, a mí me parece que obviamente no la tiene la ley vigente, tampoco el proyecto actual que habla de motivación de género. Yo quiero ver qué juez va a entender lo que es una motivación de género. No lo van a entender. Y por lo tanto, a mí me parece más que lo que hay que hacer allí es plantear las distintas hipótesis que significan un contexto de género. Por ejemplo, un ofensor o un victimario que ha tenido algún tipo de denuncia, claramente ese es un contexto de género si el resultado después es una muerte. Cuando ha habido incomunicación, privación de libertad de la mujer de alguna manera, claramente es un antecedente de femicidio. Cuando hay armas o se trata de funcionarios que tienen armas, claramente hay un componente. Es decir, definir eso, porque cuando el derecho también es masculinizante, la verdad es que las leyes no tienen que ser el preciosismo jurídico universalista, sino que tienen que entregar elementos que permitan a los jueces también educarse a través de la propia ley. Y entre esas cosas también la capacitación para los jueces nunca está en los proyectos de ley. Sí debiera estar en los proyectos de ley de manera de que sea una obligación permanente del Estado chileno. Hola, me encanta eso que acabas de señalar. La capacitación de los funcionarios judiciales sí se ha incorporado en algunas leyes, en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en la Ley de Entrevistas Videograbadas. En Argentina, en diciembre del año pasado, aprobaron la ley denominada Ley Micaela, que establece un programa nacional de capacitación permanente y obligatoria en género y acceso a la justicia, precisamente a raíz del femicidio de Micaela García, una activista de derechos humanos que fue precisamente asesinada, sufrió femicidio. Entonces, es posible establecerlo a través de las leyes. Uno de los principales desafíos que nosotros enfrentamos en nuestra institución es precisamente la capacitación. Tenemos leyes perfectibles, tenemos un marco institucional aprobado por el máximo tribunal, que es nuestra política de género, tenemos una institucionalidad, una ministra, etcétera, pero nunca vamos a lograr nada si es que no llegamos a las mentes y a los corazones de las personas que son las que están atendiendo a las personas y resolviendo los casos. Y ejemplos hay muchos, no me voy a sabotear en este espacio, pero todas lo sabemos, todos lo sabemos. Entonces, pero también hay buenos ejemplos y personas que realmente tienen el interés de administrar justicia de manera justa. O sea, yo tengo muy alta la percepción de las personas que son abogadas y abogados y que ejercen la profesión jurídica y judicial. Puedo no ser muy popular por pensar así, pero soy abogada, no puedo evitarlo. Creo y conozco a personas en la institución que tienen el legítimo interés de ejercer con vocación la labor para la cual se ha sentido llamado. Son personas con vocación. Y
sobre todo en aspectos que hemos abordado en relación al acoso sexual en la institución, he visto a personas que se han dado cuenta de que efectivamente hay una situación de desigualdad estructural y que mientras esa situación no se aborde no va a ser posible que administren justicia realmente. No son todas, por supuesto, ni debo decir la mayoría, pero sí lo he visto. Entonces considero que la capacitación realmente es una vía muy buena para avanzar con lo que tenemos. Por supuesto tenemos que avanzar en la ley, por supuesto tenemos que hacer muchas cosas, tener una mirada integral, analizar el tema de la violencia contra las mujeres desde, bueno, antes que ingresen al tribunal, pero en el tribunal, por ejemplo, desde mirar el entorno del tribunal, ver si es seguro para las mujeres llegar o no, saber si cuentan o no con un espacio para poder hacer su denuncia, que sea privado, que sea tranquilo, que su denuncia no tengan que repetirla 7 veces en el tribunal, sino que se busquen mecanismos para hacerlo. Para eso tenemos experiencias que han surgido en los propios tribunales. Está el primero y el cuarto Tribunal de Garantía de Santiago, hay una experiencia en el Tribunal de Iquique, y aquí quiero destacar algo muy relevante, además de la capacitación, que sería muy importante que estuviera establecida en la propia ley, la obligatoriedad, que es la colaboración interinstitucional. Algunas de esas cosas hemos dicho ahora, pero es clave, o sea, incluso con buenas intenciones y en alguna medida con recursos, los jueces y juezas, los tribunales pueden implementar, y lo están haciendo, pueden convocar espacios de conversación, uno de los convenios incluso establece los correos en los cuales deben comunicarse el sistema de salud, el Ministerio Público y la Defensoría cuando llega un caso de estos para poder actuar de manera integral. O sea, se pueden hacer cosas, pero no es posible hacerlo si no hay una oferta programática, por ejemplo, que permita proveer de apoyo psicosocial a las mujeres, establecer sistemas de socioeducación a los hombres agresores, etcétera. O sea, es una cuestión que tiene que ser en conjunto, e incluso al interior del Poder Judicial, que es un problema de la ley. Está este tema de la competencia de los tribunales de familia versus la competencia de los tribunales penales y la capacidad de interponer medidas cautelares, que en la ley se establece para cualquier tribunal, pero en la práctica no se utiliza de la misma manera por los tribunales de familia que por los penales. O sea, son una serie de cosas más técnicas, pero yo quería destacar en vinculación a la ley el tema de la capacitación y el tema de la colaboración interinstitucional, y finalmente agregar el tema del registro estadístico. Yo creo que puede sonar que no es lo más fundamental, que no es lo más que tiene mayores efectos, pero en materia de femicidio particularmente necesitamos caracterizar adecuadamente por qué se están produciendo los femicidios, desde cuestiones territoriales hasta rangos etarios, hasta situaciones previas de denuncias de violencia o no. Tenemos que internamente mirar qué pasó, por qué no funcionó el sistema judicial, qué fue lo que no se detectó en la Fiscalía, en la Defensoría, en el tribunal, en el caso de los tribunales de familia. Y eso requiere que hayan sistemas de registro adecuados. Existe el circuito intersectorial de femicidio, que no incorpora en términos de lo que se registra al Poder Judicial, al Ministerio Público ni a la Defensoría, pero que sí ejerce un rol y recoge información y brinda un servicio adecuado respecto de los otros servicios que están involucrados. Pero nosotros como institución deberíamos poder compartir información única respecto de personas que son asesinadas o que están sufriendo violencia. Y eso yo diría que estamos realmente al debe. Y considero también que sería importante que una ley que se refiere a un tratamiento integral de la violencia podría incorporar esta obligación de establecer registros adecuados, y eso requeriría obligatoriamente que las instituciones tuvieran que actuar en la materia. Voy a decir algo. En general, respecto al acceso a la justicia, como decía la senadora Adriana Muñoz, las mujeres se quejan de que hay una serie de trabas en el acceso a la justicia. Una de ellas fue considerada en el proyecto de ley de la diputada Hernando, donde trata de impedir que la infidelidad sea considerada una circunstancia atenuante de responsabilidad penal. Pero hay muchas otras. Hay distintas atenuantes dentro del sistema, hay problemas sociales también, hay mujeres que no tienen dónde irse, hay personas que no acceden a carabineros, no llegan a hacer la denuncia. Entonces, yo quisiera saber cómo ven ustedes cuáles son las principales barreras que tienen las mujeres en el acceso a poder solucionar
los problemas de violencia que algunas veces y muchas terminan lamentablemente después de un continuo de violencia que no es atendida, que no es considerada, medidas precautorias que no se llevan a cabo, que no se consideran, terminan en femicidio. Entonces quisiera redarle la pregunta a la... A mí me gustaría referirme, bueno, no solamente está ese proyecto a propósito de la infidelidad como atenuante, sino que hay otras que tienen que ver con las medidas que pueden tomar los jueces en términos de medidas cautelares, porque algunas son facultativas. Y la verdad es que tienden a ser absolutamente ineficientes en términos de medidas cautelares, pero me gustaría referirme al tema de la intersectorialidad, a lo mejor por un problema de deformación profesional. Yo soy originalmente médico, entonces para mí esto de la capacitación y la coordinación e intersectorialidad en cada una de las leyes, logramos de repente poner un barniz que se traduce en cada ministerio contribuye de acuerdo a sus competencias. Pero eso no habla de una intersectorialidad que sea eficiente. Te lo digo porque hoy día es posible adelantarse a los temas del femicidio como caso extremo, digamos, si es que tuviéramos a todo el Estado o la infraestructura del Estado que estuviera alerta. En consultorio, yo he trabajado en atención primaria, trabajé alguna vez de mi vida en atención primaria. Es muy fácil distinguir algunas señales, pero hay que estar atento a la mamá policonsultante, a la mujer que cae en depresión, o sea, la cantidad de mujeres que además inician su vida menopáusica y que no tienen ningún apoyo desde el punto de vista de salud, el cómo sabemos que nuestro país es un país enfermo desde el punto de vista de la salud mental, pero lo mismo una parvularia o una profesora es capaz de darse cuenta a través del comportamiento de los niños, de una familia disfuncional y de signos de alerta. Y nada de eso. Entonces, cuando te escucho hablar de registros, son registros numéricos que, claro, pero nos dan cuenta de aquellas que llegaron a hacer la denuncia, de aquellas que, como tú decías, son la punta del iceberg. Pero todo lo demás que está sumido en la definición y que yo diría que afecta a un altísimo porcentaje de mujeres, queda en la más absoluta invisibilidad. Y a mí eso me preocupa porque tiene que ver también con una poca sensibilidad de quienes tienen la posibilidad de detectar y derivar y no lo hacen. Y se dedican solo a, comillas, lo que está dentro del ámbito de sus competencias. Nosotros tenemos un proyecto con la diputada Loreto Carvajal a propósito de violencia obstétrica y no ha avanzado nada. No está no tuviste micrófono, pero sí, no está considerado en el nuevo proyecto de la mujer libre de violencia. Mire, respondiendo un poco a tus preguntas acerca de femicidio y la legislación con respecto a las denuncias, a mí me parece que el derecho penal está hecho para llegar tarde, para llegar después. Y como seguimos centrándonos en solucionar las cosas a través del derecho penal, seguimos llegando tarde. Podríamos tener otro tipo de legislaciones, como por ejemplo cambiar los currículums de educación en este país. Tenemos una educación que es tremendamente sexista y en esa educación nos vamos formando hombres y mujeres y eso es lo que nos va dando las bases de decir que lo masculino es superior a lo femenino. Lo vemos en los jardines, desde los jardines infantiles, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en las iglesias, por lo tanto lo vemos en la publicidad. Por lo tanto, yo diría que seguir pensando solamente en la violencia hacia las mujeres como el femicidio, que es la máxima expresión, termina invisibilizando todo lo otro que lleva y que abona para que ocurran los femicidios. Como por ejemplo, estas discusiones todavía de si el piropo corresponde o no corresponde. Habría que legislar no solamente para sancionar, porque eso siempre va a llegar tarde. Tenemos que también buscar las formas, como te decía, de generar una institucionalidad que reconozca que no queremos igualdad, porque igual es a quién. ¿Qué queremos? Una sociedad justa, una sociedad que no nos discrimine y una sociedad que no diga que por ser mujeres somos inferiores. Y eso se podría. En este país, en donde le hacemos caso a las leyes porque nos da miedo, podríamos comenzar a hacerlo también, podríamos comenzar a utilizar todas las herramientas posibles. Ahora,
el sistema de registro, como dicen, hay formas de reconocer cosas que no se quieren ver. Nosotras desde la Red Chilena, en el año 2004 se hizo la primera investigación sobre femicidio, en el año 2014 hicimos la segunda y ampliamos los conceptos. Y dentro de los conceptos de violencia extrema hacia las mujeres incorporamos dos: el castigo femicida y el suicidio femicida. En esta investigación pudimos comprobar que el 16% de las mujeres que se habían suicidado en el periodo estudiado, que fue de 3 años, había iniciado un juicio por violencia de pareja. Estas mujeres fueron al tribunal, contaron lo que le estaba pasando, sin embargo se suicidaron. Como decía la diputada, se tiende a disfrazar de depresión. Los agresores, los juicios llegan hasta ahí, no se siguen investigando, incluso le dan la tutela de sus hijos. Y eso está en las cifras, eso se puede sacar. Nosotras hemos hecho estas investigaciones. Entonces, ¿qué pasa también cuando dicen hagan la denuncia? Y si el 45% de las mujeres asesinadas había hecho una denuncia. Entonces esto se requieren muchos más ámbitos, no solamente llegar a sancionar después. Y también está el castigo femicida, y en eso, en este espacio y con diputadas y senadoras queremos ser categóricas, reiterativas, lo hemos dicho en muchas partes. Los hombres matan a sus hijos y a sus hijas por vengarse de la mamá. Eso está en los registros del Ministerio Público, está en el sistema de ayuda a los fiscales. El 75% de los filicidios frustrados y el 50% de los filicidios consumados, o sea, el papá, en este caso nosotras lo hicimos con los hombres, el papá mató a los hijos o a las hijas para vengarse de la mamá. Su interés es causarle un daño psíquico importante, y nosotras pudimos construir esta cifra con lo que está en el Ministerio Público y, por supuesto, con la declaración de las mujeres, que para nosotras es importante. Hay que creerle a las mujeres. Cuando una mujer dice, me dijo que me quería matar en vida, me amenazó, y hoy día se dice que un hombre que violenta a una mujer, pero que no le pegó nunca a un hijo, ¿no es violento con ese hijo? O sea, hay que empezar de nuevo a cuestionar también. El femicidio es la máxima expresión, pero tenemos otras manifestaciones, como son este castigo femicida, como son el suicidio femicida. Hay que revisar el derecho de los hijos a vivir con su padre o a ver a su padre violento. También hay que revisar, porque el 75% de ellos intentó matarlos para vengarse de la mamá. Entonces hay que mirar un poco más. A nosotras nos cuestan un poco estas instancias, en esto quiero ser muy honesta. A nosotras, por ejemplo, desde el Congreso nos han invitado ya 2 veces en 3 meses para premiarnos, pero nunca nos han invitado para preguntarnos cómo logramos las cifras de filicidio, siendo que nosotras incluso mandamos los libros de regalo, los mandamos a la Biblioteca del Congreso Nacional, hemos salido exponiéndolos. Nos llaman para darnos premios que no aceptamos, que no vamos a recibir, que no queremos recibir, pero no nos llaman para hablar de este tipo de cosas. Entonces, cuando se habla de femicidio, cuando hablamos de legislación, hay que mirar mucho más allá. No hay que dejar todo en la ley, a nuestro parecer. Y si vamos a dejar cosas en la ley, no para que llegue tarde, para cambiar la educación que hoy día tenemos. Es de vital importancia que no sigamos teniendo una educación sexista, y la tenemos. Salieron las compañeras universitarias a protestar, hicieron toda una manifestación. Hoy día el movimiento feminista está visible, tremendamente visible, y no se ha dicho nada de la educación sexista en la cual somos criadas las mujeres y los hombres. Por lo tanto, no solamente es necesario hablar de la máxima expresión de violencia hacia las mujeres, sino que el límite tiene que estar en la primera palabra, que no me parece, en el primer beso más allá de lo indicado, en ese alcalde de Puerto Varas que se propasa con esta chica, en el alcalde de Cabrero que tiene juicio por intentar matar a su esposa y sigue siendo alcalde. Ahí es donde tenemos que estar poniendo también nuestros límites, ahí puestos, en no permitir más diputados como Ricardo Rincón, que le había fracturado la nariz a su pareja, sin embargo nos decía a todos los chilenos y las chilenas cómo teníamos que vivir nuestras relaciones de pareja. Tenemos que ir poniendo los límites en aquellas cosas que parecen pequeñas, ahí tenemos que apuntar. Es la única forma de que nos parezca aberrante luego llegar a contar femicidio. Bueno, la historia de la ley de femicidios ya la hemos ido contando.
Yo quiero decir que por muy discriminatoria y mutilada la propuesta, fue difícil aprobarla. Segunda vez que lo digo, tercera vez. Hubo la decisión de incorporar en el Código Penal este tipo de delito a nivel del parricidio. Vale decir, donde están las máximas sanciones y penalidades, para dar una alerta de la ley de que esto era un crimen atroz. Entonces fue la idea y también fue la limitación, en el sentido que lo dejó encerrado en el femicidio íntimo. En ese momento, y dadas los apoyos que podía o no tener yo, porque fui la que inicié la ley, los apoyos o no que podía tener eran mínimos. Necesitábamos, para que una ley avance, tener apoyos transversales, ojalá hasta la derecha. No ocurrió así, pero todos los de la concertación de esa época firmamos, pero era decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde va? ¿Dónde ocurre? ¿Quién es el que mata? Bueno, la pareja, el marido, el matrimonio, porque el femicidio está ahí en el lazo de consanguinidad en la familia. Ya logramos avanzar a que, bueno, pero aguántame que ponga conviviente, y ex conviviente, y ex marido. Ya, te aguantamos, ya está bien, métela. Y también en el pololeo, no. Habían 2 iniciativas de ley, no pasaron. ¿No? Quedó reducido a femicidio íntimo, ampliándolo a ex marido, a ex conviviente y conviviente, que era la figura que al final se aceptó. Había otra propuesta que actuaba como atenuante, que creo que es el artículo 5 del Código Penal, que establece que reduce penalidades por la ofuscación, la ira, que no pasó. Que un poco lo que ha sucedido hoy día en Ovalle, en mi región, hubo un tribunal que liberó a la persona porque actuó por ofuscación y por rabia porque su mujer le había sido infiel. Eso fue imposible aprobarlo. 2010. Imposible, y sigue actuando y operando como atenuante. Lo que sí pasó es que no se considerara la irreprochable conducta anterior. Eso se aceptó en materia de femicidio. Pero el atenuante por odio, por ofuscación, por ira, sigue vigente y un tribunal lo aplicó. Hubo una movilización, nos movimos allá en Ovalle, salimos a la calle, fuimos a hacer funa a los tribunales hasta que al final se retractó. Pero eso sigue operando. Entonces, yo creo que en materia de construcción de las leyes tenemos todas estas aberraciones. Y mi propuesta es que podamos, y creo que aquí tenemos acuerdo, por lo que escucho, de que no sea solo la penalidad, que no sea solo los procedimientos judiciales a través de los cuales nosotros vamos dando énfasis al abordaje y a la propuesta de medidas hacia las situaciones de violencia de cualquier naturaleza, todos los tipos de violencia y el femicidio. Yo creo que habría que pensar, quizás, yo diría en unas bases, en una agenda de tramitación de los proyectos de violencia contra la mujer, que fuera como una base de trabajo, decir, mire, sentémonos, estos son. Tú dices que hay muchos datos, nosotros leemos lo que nos llega, hay mucha información a través de la cual tú puedes hacer un peso vivencial real frente a todo este dogma del derecho. Tú puedes decir, mire, nosotros no podemos aprobar esta norma. No es porque yo sea feminista o sea politice el tema, como hoy día se ha dicho que estamos politizando el 8 de marzo porque vamos a salir a una huelga. Es no entender nada, y esos son los abismos que tenemos en el Parlamento. Es no entender nada de por qué nosotras salimos a marchar, porque una huelga feminista no es politizar el Día Internacional de la Mujer. Lo hemos hecho siempre. Y el movimiento feminista nace desde el principio del siglo pasado, irreverente, autónomo, radical. Lo hicimos en dictadura y lo hicimos a los inicios de la democracia y hemos ido perdiendo la fuerza y la vitalidad porque se institucionalizó demasiado la demanda feminista. Entonces creo que eso hoy día hay que, avanzado el siglo XXI, hay que buscar mecanismos para romperlo. Porque seguir en la línea de la formalización, de la tramitación, de las políticas del gobierno, del esfuerzo que hace el Poder Judicial, no vamos a avanzar. Entonces, pienso que podemos de alguna manera definir
una agenda de trabajo que incorpore las bases de cómo vamos a tramitar, no solamente en el cambio de conceptos de violencia, sino que también en todo el instrumental e institucional que se requiere para avanzar efectivamente y eficazmente en erradicar la violencia contra la mujer. Porque la pura ley, estamos de acuerdo, no sirve. Porque la ley no es pedagógica ni para los ciudadanos y ciudadanas, ni para los jueces y juezas. De repente, yo leí el segundo evaluación, yo felicito a la Corte Suprema, que ha hecho un esfuerzo fantástico en 2 evaluaciones sobre la ley de violencia intrafamiliar. Y la segunda, yo la comparto plenamente. Ella evalúa la 20.066 a 14 años de su implementación. Y dicen puras verdades. Cómo juezas y jueces que aplican la ley se sienten que no tienen los instrumentos para hacerlo. Y eso es una mala ley y es una mala política pública. Entonces, creo que ahí habría que trabajar las parlamentarias, parlamentarios, que estamos en una posición feminista. Y que hoy día hablar de feminismo no cuesta. Me acuerdo que en los años 91, 98, nos trataban pésimo. Nos trataban como cualquier basura. O sea, los motes y las opiniones eran, no sé, por Lorena, lo vivimos. Hoy día hay un triunfo de las mujeres fuertísimo y está vivo, está vital. Nunca ha muerto para mí el movimiento feminista, solo que hemos tenido dificultades para hablarlo, pero está ahí vivo. Y creo que la Revolución de Mayo del año pasado detonó esta rabia y detonó esta búsqueda de redefinir caminos, porque hasta el momento no lo habíamos hecho. La ley de violencia integral para mí es un camino que hay que revisar. Y por eso creo que tienen que haber bases, porque aquí habemos 2 parlamentarias. Deberíamos haber más. ¿Ah? Y eso yo creo que, perdón, la diputada, no hay más, ¿no? Y que es muy importante porque ella viene de una vertiente nueva, que es el Frente Amplio, que es muy bueno, porque con ustedes trabajamos una agenda feminista para el presupuesto. Hicimos una alianza diputada y senadora y en la última ley de presupuesto hicimos una propuesta con énfasis en la dimensión de género en la ley de presupuesto, que creo que fue más o menos débil porque la hicimos, pero hay que empezar a trabajar ahora desde marzo, abril también. Entonces, por eso yo decía que hagamos una agenda o unas bases que contengan lineamientos de tramitación de los proyectos en este ámbito específico, violencia contra la mujer, que abarca todas las violencias. Y de esa manera poder convocar permanentemente a diálogos, a conversatorios públicos. Porque lo que ahí hay que hacer es obligar a quienes tomamos las decisiones en el Parlamento a que las tomemos en una línea distinta. No somos mayoría para eso, o quizás podamos serlo. Pero yo creo que en la Cámara de Diputados más que acá, en el Senado. Pero sí creo que tiene que haber un mandato fuerte, modificación de conceptos, la interpelación al derecho, como dice Lorena, y también una interpelación a la institucionalidad. O sea, si nosotros no logramos establecer cuál es la intersectorialidad, qué ministerios tenemos que articular para instalar a nivel del Estado una institucionalidad única que responda en prevención, en asistencia, en cuidado, en protección a las mujeres, la ley va a seguir sirviendo nada como hasta hoy día. Entonces, pienso que podemos sacar como resultado estos conversatorios de este 8 de marzo de 2019, la elaboración de ese como un manual o como una agenda de bases. Es decir, mire, porque los parlamentarios, si no estamos metidos en los temas, tenemos harta pega, aunque se dice que somos flojos, pero tenemos harta pega en nuestras regiones, yo estoy en 7 comisiones. Acá somos, voy a decir una aberración, pero somos pocos senadores y senadoras para las 17 comisiones que tenemos que enfrentar. 7 comisiones. Entonces, ¿a qué me dedico? A los temas que yo más sé o que más. Entonces, de repente hay otros colegas que están en lo mismo. Por eso es que hay que entregar orientaciones reales, sólidas, para que el debate lo hagamos en términos de conceptos, en términos de datos, de información, lo que tú dices, muy importante, y además de una propuesta de rediseño de institucionalidad, de rediseño de una cirugía mayor, digo, una cirugía que signifique cuáles son los ministerios que tienen que incorporarse en una articulación para la prevención y para la atención.
4 ministerios, 5 ministerios, bueno, que esa unidad se cree, o más, o todos, y que se cree una unidad transversal con recursos, con plata, que la ampliamos en esta ley de presupuesto, por eso tenemos que apurarnos, decir, mire, nosotros necesitamos una institucionalidad propia, porque el CERNAM también debilucha en recursos, o sea, el ministerio, pero una institucionalidad que dé respuesta a la situación de violencia contra la mujer que hoy día se vive. Una institucionalidad articulada con recursos. Y por otro lado, yo creo que podemos interpelar al Ministerio de Educación, interpelar a los colegios y mandar un oficio solicitando información en qué establecimientos se han incorporado en las mallas curriculares la educación no sexista. Porque este es un cuento. Nosotros en esta ley de presupuesto pusimos recursos para que el Ministerio de Educación tuviera recursos para incorporar mallas curriculares en todos los colegios con educación no sexista. ¿Va a ser? ¿Va a no ser? No tenemos tampoco un seguimiento de lo que contiene las propias. Si la ley 20.066 contiene muchas cosas, pero nadie sabe si están haciendo o no se están haciendo. Entonces creo que se podría articular en una propuesta las visiones del movimiento feminista, las visiones de parlamentarias comprometidas con una agenda feminista, de las tribunales de justicia, porque creo que hay que trabajar con los jueces y las juezas. Nosotros hacemos la ley y después no sabemos lo que sufren ellos o cómo ellos les impacta en su institucionalidad lo que nosotros decidimos. Entonces creo que ha estado demasiado en departamentos estancos, desarticulados, un tema que tiene que tener una fuerza de impacto para lo que requiere una institucionalidad con recursos, una institucionalidad articulada que enfrente este flagelo que es cultural, porque es tan profundo que si no lo tomamos desde la educación. Yo tengo el recuerdo, de mi hijo, que por distintas razones nos tuvimos que ir a un país extranjero, a Austria. En el jardín infantil jugaban los niños y las niñas a lo mismo. Yo iba a buscar a mi hijo, le estaba poniendo tubo a una compañera o estaba mudando una muñeca. Ahí tú veías desde los 4, 3 años, yo digo, el exilio dejó lecciones, porque tengo un hijo no machista, que fue de muy pequeño inculcado en la igualdad de tratos. Cocinar, lavar, cuidar las guaguas, y lo que hace hoy día. Entonces, yo creo que apuntar ahí es donde sencillamente podemos, al menos en el trato de igualdad, en la cotidianidad de la vida. Después hay que lograr las igualdades en la toma de conciencia en los hombres, de que somos distintos, pero no desiguales, y que tenemos capacidades, que tenemos inteligencia, que tenemos valor. Y eso se logra con la educación, fuertemente, y con medios de comunicación que cambien la forma como tratan a las mujeres de una manera sexista en todo el tipo de actividad de medios. Yo dejo eso planteado, creo que sería bueno terminar con una propuesta concreta nuestra que oriente trabajo articulado entre nosotras y que permita hacer un impacto en el presupuesto de este año en materia de educación no sexista, en materia de un presupuesto para esta unidad, esta institucionalidad que articule todos los ministerios en relación a la violencia contra la mujer. Solo una cosita, recogiendo el guante de la senadora. Perfecto. Yo creo que es clave también el hecho de que se hayan creado, senadora, comisiones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados sobre mujer y equidad. Puede inaugurar una forma distinta de trabajo. Yo sé que tienen mucho trabajo, pero me parece que ese es un lugar que puede articular y amplificar el debate si se trabaja en los términos que usted plantea, es decir, que haya discusión y reflexión jurídica, social, política, digamos, en un espacio amplio y especializado, de manera de también de congregar los esfuerzos y el momentum que tiene el movimiento feminista hoy día y que es lo que finalmente determina que las cosas salgan o no salgan. Porque sin los movimientos, al final, hay más posibilidades de torcer la negociación legal que se hace en el Parlamento. Entonces, en ese sentido, hay ahí una oportunidad para el trabajo que las mujeres sabemos hacer, las feministas sabemos hacer transversalmente, y donde
la derecha no tiene mucho espacio porque no tiene ni think tanks que incluyan el tema de género, no tiene, o sea, de verdad que este feminismo de derecha es bien como por encimita nomás. Entonces, las feministas hoy día están en todos lados, en todas las estructuras. Yo nunca pensé que iba a haber una Secretaría de Igualdad en la Corte Suprema, y la hay con mujeres feministas. Por lo tanto, materia gris hay de sobra para hacer buenas leyes. Bueno, hagamos un esfuerzo de las dos comisiones como resultado de este ciclo, y me comprometo a hablar con Loreto Carvajal, la presidenta de la Comisión de la Cámara, y con las colegas, diputadas y senadoras, para armar un encuentro de trabajo, porque el diagnóstico quizás podemos traerlo, y yo creo que está consensuado. Estamos completamente de acuerdo que hoy día la magnitud del drama de la violencia contra las mujeres no podemos seguir aceptándola. Yo creo que es la no acción en frente a esta realidad es poco ética. Entonces tenemos nosotros que asumir esto. Y creo que podemos hacer a lo mejor un encuentro de trabajo, ¿ah? Con nuestros diagnósticos, que esté presente todos los poderes del Estado, el movimiento feminista, y armar esta propuesta que oriente, que guíe y que de alguna manera impregne los debates que vamos a tener en las distintas leyes que se van a empezar a tramitar. Por ejemplo, ¿cómo? Ya hay 60. Sí. Les voy a interrumpir. Yo asumo eso y lo podemos perfectamente pedir a la biblioteca que nos articule. Eso les iba a decir. Primero, la conformación de que la Biblioteca del Congreso Nacional apoya a la mayoría de las comisiones, tanto el Senado y la Cámara, y estamos en este momento, por supuesto, apoyando a la Comisión de Equidad de Género en el Senado y en la Cámara. Por tanto, cuenta con nuestro apoyo para cualquier actividad que cualquiera de las dos comisiones, Senado y Cámara, quiera realizar. Y la segunda cosa es que la diputada me ha pedido un minutito para interpelar aquí y decir algo, así que le vamos a dar un pequeño minutito para que... Sí, no, estoy... Bueno, obviamente felicitar la iniciativa, mañana vamos a estar en Valparaíso. Pero a propósito favor, de... tú puedes ponerte de pie para que la vean de la cámara, porque no se ve en la cámara, así que por favor, perdón. están pidiendo ya... Lo que pasa es que cuando comenzamos la Comisión Permanente de Mujer y Equidad de Género en la Cámara, levanté el primer día una propuesta que finalmente también se suma a toda la comisión, y nos dieron buenas noticias en términos de que la Comisión de Régimen Interno había aceptado la propuesta de la comisión, que era modificar el nombre de la Cámara y todos los espacios comunes que existen en la Cámara de Diputados, donde dice comedor de diputados, asistentes, todos esos espacios debiesen este año transformarse en espacios como Cámara de Diputados y Diputadas, comedores de diputados y diputadas, y en el panel también que dijese cuántas diputadas y diputados están presentes. Parece como un tema menor, pero cuando plantea la compañera respecto de cómo vamos cambiando los conceptos, cómo vamos dando esas pequeñas batallas que en definitiva van quitándole un poco a este espacio tan patriarcal, tan oligárquica, tan machista, es para nosotros de verdad un avance. Sí, quería compartirlo con ustedes porque fue un acuerdo, lo logramos, y al parecer debíamos comenzar este año legislativo con esos cambios que no se entenderá que no es fácil para ellos empezar a cambiar el timbre, los nombres, qué sé yo. Pero creo que este tipo de batallas también son súper necesarias, y nosotros al menos en la Cámara ya la vimos. Así que como consejo también para la senadora, hay que ir rompiendo esos esquemas, esas estructuras que permitan visibilizarnos. A nosotros nos ha pasado muchas veces que vienen ministros y nos tratan como diputados. Sí, lo que dijo recién el diputado. Diputada, tenemos que recordarle que a pesar de todo, a pesar de que todavía estamos bajo la media mundial, hemos ido avanzando en participación, y eso creo que era importante compartirlo con ustedes. Muchas gracias, diputada. Lamentablemente tengo que cerrar este conversatorio. Ha estado tremendamente interesante. Yo le agradezco a todas ustedes que hayan estado acá. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes estos temas. Yo sé que no hay tiempo para las preguntas, pero creo que voy a ser la primera que está aquí en honor a la gente que hizo sus preguntas, y va a ver quién pudiera responder esta, que es: en Argentina se acaba de sancionar la ley sobre reparación por parte del Estado para indemnizar a hijos de mujeres víctimas de femicidio.
¿Existe en Chile alguna ley similar o algún proyecto en el tema? ¿Sobre qué? ¿Cuál era la ley? Un proyecto de ley para la ley sobre reparación de parte del Estado para indemnizar a los hijos de mujeres víctimas del femicidio. Si es que en Chile existe algún proyecto de ley al tanto o algún interés legislativo. Hay interés, yo lo he estado mirando y creo que es fundamental. Presentemos un proyecto de ley, Senado, Cámara y avancemos en eso. Solo que hay un problema, o sea, no es solo ese el problema. Chile tiene un problema con la reparación a víctimas de derechos humanos. En el presente, en el pasado, digamos, tenemos Colombia, por ejemplo, ya tiene una ley de reparación que se aplica para todas las violaciones a los derechos humanos, sean masivas, no masivas, individuales, etcétera. Tenemos ahí hay un tema grave y además una de las falencias permanentes en materia de violencia contra las mujeres. A ver, insistir en que son proyectos de iniciativa del Ejecutivo. Tenemos problemas serios con la reparación en múltiples ámbitos, no solamente los de derechos humanos y los de los hijos, etcétera, víctimas del femicidio, sino que también en medio ambiente. Nosotros tenemos, no sé, yo creo que debe haber miles de proyectos de resolución en que se le pide al Ejecutivo que tenga iniciativa en relación a esto, pero como siempre digo, en un país donde gobierna Hacienda es difícil implementar este tipo de cosas. Bueno, voy a dar término entonces a este conversatorio de violencia de género y femicidio organizado por la Comisión Especial de Mujeres e Igualdad de Género del Senado y la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados con la Biblioteca del Congreso Nacional por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que se llevó a cabo acá en el Salón de los Presidentes del Senado en Santiago. Muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer, un orgullo compartir con ustedes esta mesa conversatoria. Nos vamos con un montón de nuevas ideas, nos vamos además con una posibilidad de construir algo en conjunto. Así que me parece maravilloso este cierre. Muchas gracias, senadora, por la idea. Muchas gracias a todas ustedes que comulgaron con la idea, así que las vamos a ver trabajando conjunto para lograr entonces que esto se mueva un poquito más y no tengamos que estar midiendo ni violencia, ni viviendo violencia, ni contando femicidio. Así que muchas gracias a todas ustedes que están acá, muchas gracias a todos ustedes, caballeros y damas que están aquí presentes, y muchas gracias a toda la gente que nos siguió por streaming. Así que muchas gracias a todos, de todo.